Se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto es el gran cambio en la vida del creyente. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una gran esperanza en la vida del creyente. ¿Eso es lo que no tienen todos? No. Usted pregunta a una persona ahí, en el mercado, en cualquier lugar, ¿qué esperanza tiene usted? Nada, nada. No hay ninguna esperanza. No hay algo que espera la persona, no hay. En cambio el creyente sí. En cambio la hermana sí, sea como sea. Es hija de Dios. Dice, y seremos semejantes a Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga de las nubes, seremos semejantes a Él. Ya no como estamos ahorita, ya no. Parecidos al Señor Jesucristo. Un gran personaje, ¿verdad? Radiante de amor, de misericordia, semejantes al Señor Jesucristo. ¡Qué esperanza del creyente, ¿verdad? ¡Qué esperanza! Por eso el mundo no nos conoce, no creen, ni al Señor le creyeron. Vino del cielo a este mundo para hablar la esperanza de la vida eterna, pero no lo conocieron, ¿no? Dijeron ellos que este hombre es hijo de Dios, no sabemos de dónde ser. Ese hombre es hijo de Dios. Como Él vino con cuerpo humano, como el nuestro, pero sin pecado, aun cuando Él hacía milagros, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, hacía andar a los cojos. No lo creyeron, no creyeron. ¿Cuánto más a nosotros? Pero dice la palabra del Señor, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, eso sí. Cada uno debe saber, cada uno debe saber. Si alguna persona le pregunta, hay que responderle con claridad. Usted es hijo de Dios, por la gracia del Señor. Cuando creía al Señor. ¿Por qué cree usted que es hijo? Porque Él me salvó, perdonó mis pecados. Y Él viene en las nubes y nos va a arrebatar. Esperanza del cristiano. Dice la palabra del Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestros propios ojos lo van a ver. Pero ya otros ojos espirituales, no como esto, porque algunos ya no miramos bien, a pura fuerza de lentes, otros más pioras. Pero cuando venga el Señor, va a tener nuevos ojos, nuevos oídos, nuevos oídos para oír la voz del Señor. ¿Ah? Y toda aquella que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. ¿Usted tiene esta esperanza? ¿Está seguro? ¿Seguro? ¿Tiene esta esperanza? ¿Seguro? Se purifica. ¿Cómo es purificarse? Sacudir todo lo malo, todas las cosas malas en la vida, ¿verdad? Eso es el asunto, purificarse.
limpiarse de las contaminaciones del mundo. Cuidado, porque ahora se acerca una fiesta de los muertos. Cuidado con eso. Pues ya no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Hay que buscar al Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Más preparación, más listos para servir al Señor o para esperar su pronta venida. De repente viene hoy en la noche. De repente viene hoy en la noche el Señor Jesucristo. Hay que estar a la expectativa. Hay que esperar al Señor que viene muy pronto. Vamos a leer Evangelio según Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Vino el Señor al pueblo de Israel, a los judíos, pero ellos no los recibieron, ¿no? Mejor que salga de aquí. Lo fueron a matar afuera de Jerusalén, en el lugar llamado de la Talavera, donde mataban a todos los criminales. Ahí mataron al Señor. No lo conocen. Pero ahora, más a todos los que le reciben al Señor Jesucristo y creen en Él, se les da el derecho de ser hijo de Dios. ¿Ya ven? Hasta cuando cree a la persona, se les da el derecho, la potestad de ser hija de Dios o hijo de Dios. Hasta entonces, ¿verdad? Todos los que creen en Él, se les da el derecho de ser hijo de Dios. Mientras no cree al Señor, no es hijo de Dios. Mientras no cree en el Señor, no es hija de Dios. Es criatura de Dios. Dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Este engendro no es voluntad de hombre. Nace un niño, es voluntad de un hombre y voluntad de una mujer. Nace un niñito, pero cuando nace el creyente, es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8 y texto 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, todas las que son guiadas por el Espíritu Santo, son hijas de Dios, hijos de Dios. Usted es guiado por el Espíritu Santo, hijo de Dios, seguro, hija de Dios. Dice la palabra del Señor, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, vamos a leer más. Primera carta al apóstol Pedro. Primera carta al apóstol Pedro 1:14. 1:14. Ahora, como hijos de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes, hijos de Dios. Va, hijo de Dios, hija de Dios. Dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes. Como hijos de Dios, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, ahora tiene que ser obediente. Tenemos que ser obediente a la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios. ¿Ah? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ya no los deseos mundanos que antes teníamos. ¿Verdad? Ya no. Los deseos que antes teníamos, ya no, se acabó. Y ahora obedecer al Señor, hijos obedientes. No hay que conformarse con los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, cuando no éramos hijos de Dios, cuando éramos incrédulos, cuando éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora ya no, sino como aquel que os llamó es santo, ¿verdad? Nos llamó, fuimos llamados, ¿verdad? Cada uno fuimos llamados por el Señor, pero aquel que os llamó es santo, Él es santo, 3 veces santo. Sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Así nos habla la palabra del Señor. Sino como aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Así tenemos que ser, como hijos obedientes, hijos de Dios e hijas de Dios, obedientes al Señor. Eso es lo que el Señor nos exige a nosotros. Vamos a leer Filipenses 2, sí, Filipenses 2, 15. Filipenses capítulo 2 y texto 15, dice así la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Una vez reprendido, cada poco lo llama la atención, cada poco. Antes jalaba las orejas a los hijos, algunos jalaban para arriba. Eso era el castigo para uno que lo reprende. Uno es desobediente, jalaba la oreja para arriba. Eso se llama reprendido. Irreprensibles. Entonces, los ancianos son los que reprenden a los hermanos. No haga tal cosa, hermano, no haga tal cosa. No se meta por allí, no se meta allí, hermano. Es reprendido o reprendida. ¿Verdad? Dice, sino sencillos hijos de Dios. Sencillos hijos de Dios. En medio de una generación maligna y perversa. Es una sencillez. Lo contrario de la sencillez es el orgullo. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Dice la palabra del Señor, sencillos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo está el mundo hoy día? Está bajo el maligno. En medio de una generación maligna y perversa. Así está el mundo hoy día. En medio de la cual
en medio de ese mundo estamos todos nosotros. En medio de ese mundo estamos nosotros. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted mira en la noche las estrellas, como brillan las estrellas. Entre más oscuro se pone la noche, más brillan las estrellas, más brillan las estrellas. Hay unos astros más brillantes que otros, ¿verdad? Dice que así somos nosotros delante del Señor, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Allá está un creyente, allá está otro, allá está otro. Luminares como luces en medio de una generación maligna y perversa, ¿no? Dice la palabra del Señor, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a leer Hebreos 12 como hijos de Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y texto 5. Hebreos 12, 5 hasta el 16, ligeramente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos sois, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos toleraban. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero a ellos les parecía, como a ellos les parecía, pero a este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, solamente. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. En nosotros hay disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina es corrección, amonestación o exhortación, ¿verdad? Se nos exhorta a que no nos metamos en el mundo, se nos exhorta a que debemos guardarnos de toda cosa mala en este mundo. Dice la palabra del Señor: no menospreciéis la disciplina del Señor. A un hermano se le dice: bueno, no vaya a meterse con esos gentes tanto ahí porque son malos. No, si yo tengo necesidad, por eso no quiso y se tuvo que meter y le fue mal. No menospreciéis la disciplina del Señor. Hay que recibir la disciplina, una corrección hay que recibirla de parte del Señor. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muy duro me trataban los hermanos, muy duro. Me dijeron tal y tal cosa. No menospreciéis la disciplina del Señor.
Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que lo toma por hijo. Azota a todo aquel que recibe. Esa es la corrección del Señor. Nos corrige, nos instruye, nos amonesta y así nos reprende. No se vaya a desmayar. Si alguna vez lo disciplinan o lo corrigen, no va a desmayar. No va a desmayar usted. Cuando lo reprende, lo disciplina o lo corrige, dele gracias al Señor. Recibe la disciplina. Pues una corrección, ¿verdad?, de parte del Señor, para que no vaya a caer en el pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Si un padre no lo azota a su hijo, si un padre no azota a su hijo, entonces no es su propio hijo, ¿no? Es bastardo, es entenado. Cuidado, dice la mujer a su marido, tiene un entenado, no vaya a pegar a mi hijo, no vaya a pegar a mi hijo, porque no es hijo de la pareja, es entenado, no se puede corregir. Y se corrige, se enoja el papá o la mamá, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, pero el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Todo padre tiene que corregir a su hijo, ¿no? Dice, ¿por qué no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por poco día lo disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor que nos disciplina, nos corrige, es provechoso para nosotros, para que participemos de su santidad, para que la hermana participe en la santidad del Señor. Para eso es la corrección. Es verdad que ninguna disciplina parece causa de gozo. No, así es mejor no queremos que nos corrigen, ¿verdad? Porque una disciplina, una corrección, no es que cause gozo, causa tristeza, hasta vergüenza, ¿verdad? Pero después pensamos, pero después piensa el hermano o la hermana, sí tienen razón los hermanos, me corrigieron, me hablaron duro, tienen razón, mejor voy a obedecer. Da fruto apacible, da fruto apacible, ¿verdad? Muchas gracias, hermano, que me corrigieron, ahora estoy bien, ¿verdad? Dice la hermana, gracias a Dios que me corrigieron, porque si no me hubiera perdido, ¿verdad? Da gozo, da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a leer Efesios 2:10. Efesios 2 y texto 10. Dice así. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Bueno, somos hechura del Señor, somos hijos de Dios, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hijos de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Buenas obras es trabajar en la obra del Señor, hacer reuniones,
¿verdad? Estar en las reuniones, estar en el servicio del Señor. Eso es obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras. Vamos a leer primera carta del apóstol Pedro, dos, 9. Mejor leamos el capítulo 1 y texto 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva con la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos para nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, según su grande misericordia, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. ¿Verdad? El cristiano nace 2 veces. El creyente nace 2 veces. La hermana nace 2 veces. Los incrédulos solo una vez. Nosotros nacimos en el mundo con nuestra